vida embrionaria y fetal. Pero las fechas exactas no las tengo. ¿Otra pregunta? ¿Ya me va entendiendo? Entonces yo tengo posibilidades de formar anticuerpos contra todo, menos contra lo que me he puesto en contacto durante la vida embrionaria o fetal. Les pongo otro ejemplo. Uno dice, yo reconozco lo propio de lo extraño, no. Yo reconozco con lo que me he puesto en contacto en la vida embrionaria y fetal de lo que no me he puesto en contacto. La prueba es el pollito que le puse antígenos de cerdo, ¿sí o no? Él reconoció esos como propios, pero ¿son propios? No, simplemente que esos antígenos se unieron a los linfocitos que tenían un anticuerpo que embonaba con esos antígenos y fueron destruidos. Pero por otro lado, ¿qué pasaría si yo tengo antígenos propios que no están en contacto con la circulación y que por lo tanto no pueden llegar a donde están los linfocitos? Les pongo un ejemplo. El humor vítreo del ojo tiene una serie de proteínas que están anatómicamente aisladas de la circulación, ahí no hay linfocitos. Si usted toma una jeringa, se pica el ojo, se saca humor vítreo y se lo inyecta, va a tener una respuesta de anticuerpos contra su propio humor vítreo. O sea, usted no es tolerante contra su humor vítreo. ¿Por qué no? Si es propio, si las proteínas son propias, porque no se pusieron en contacto con los linfocitos en el momento de la maduración. De hecho, si una persona tiene una lesión en un ojo y eso abre caminos sanguíneos y esos antígenos se ponen en contacto con el sistema inmune, frecuentemente el otro ojo, el sistema inmune lo destruye. Un ojo lo destruyó un golpe y el otro lo destruye el aparato inmune, porque los antígenos hacia los que no somos tolerantes se han puesto en contacto con el aparato inmunológico. Otro ejemplo es el coloide tiroideo. El coloide tiroideo está en los folículos tiroideos totalmente aislado de la sangre y tiene proteínas que nunca se ponen en contacto con la sangre. Si usted toma coloide tiroideo de una persona y se lo inyecta, va a tener una respuesta contra su propio coloide tiroideo. Hay una serie de tiroiditis autoinmunes en las que uno produce anticuerpos contra su propio coloide, porque aunque es propio, no somos tolerantes a él. ¿Por qué no somos tolerantes a él? Porque no se ha puesto en contacto con los linfocitos que tenían el anticuerpo que iba a ser reactivo contra esas proteínas en la vida embrionaria. Otra cosa, los embriones de niños, no niñas, de niños, embriones y fetos de niños no tienen espermatozoides. Los espermatozoides y las proteínas de los espermatozoides se empiezan a producir hasta la pubertad. De tal manera que los hombres no somos tolerantes para las proteínas de nuestros espermatozoides, porque no se pusieron en contacto en ese momento con el aparato inmunológico. Por eso cuando producimos espermatozoides, los producimos adentro de unos tubos se llaman tubos seminíferos, completamente sellados de la circulación, porque si un antígeno de esos espermatozoides penetra en la circulación, vamos a tener una respuesta autoinmune contra nuestros propios espermatozoides. ¿Por qué? Porque no estaban presentes todavía en el momento en que estábamos haciendo linfocitos. Esas son pruebas de lo que se dice es cierto. Uno no es tolerante contra lo propio o lo extraño, uno es tolerante contra aquello con lo que se ha puesto en contacto durante la vida embrionaria y fetal, y no es tolerante con lo que no se ha puesto en contacto, aunque sea propio. Y es tolerante aunque no sea propio si se ha puesto en contacto experimentalmente con un antígeno extraño durante la vida embrionaria y fetal. ¿Más preguntas? Todavía ni siquiera llego a lo que les quería decir hace un buen rato. Fíjense, porque yo empecé a hablar de todo esto de la recombinación y todo esto, pero a propósito les he ido dando toda esta información, porque estábamos hablando de los macrófagos, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Por qué era importante que les dijera todo esto cuando estábamos hablando de los macrófagos? Habíamos dicho que el segundo mecanismo de lesiones, que dentro de un macrófago se metían unos microorganismos que llamamos intrafagosómicos, ¿y qué es lo que hacían? Impedir la fusión, más que una fusión limitada, impedir la fusión de los lisosomas con el fagosoma. Y si no puede haber fusión de lisosomas con el fagosoma, el microorganismo prolifera intrafagosómicamente. Microorganismos de proliferación intrafagosómica, hongos, micobacterias, leishmanias. ¿Necesito anticuerpos para fagocitarlos? No, se dejan fagocitar solitos. ¿Necesito muchos oxidantes para matarlos? No, con los oxidantes del macrófago los puedo matar, pero no se producen los oxidantes. ¿Por qué? Porque
porque la fusión de lisosomas con esto está limitada. Está limitada porque se han destruido los microtúbulos del macrófago, hay una serie de cambios que estos bichos han producido que impiden la fusión. ¿Estamos de acuerdo o no? Aunque puede haber una fusión limitada, y fue cuando empezamos a hablar de las enzimas proteolíticas. ¿Y por qué son importantes las enzimas proteolíticas? Porque a partir de algunas proteínas de la micobacteria van a producir péptidos, ¿se acuerdan o no? Péptidos. ¿Y qué va a hacer el macrófago entonces? Ese macrófago, esos péptidos, en la superficie de una molécula de histocompatibilidad, los va a ¿qué? Este péptido va a estar aquí metido. ¿Y a quién se lo va a presentar? A un linfocito T. ¿Y el linfocito T con qué? Va a responder con el receptor de células T. ¿Y cómo es un receptor de células T? Como un anticuerpo. No es exactamente igual, pero ¿por qué se parece a un anticuerpo? Porque tiene una cadena pesada, que se llama beta, tiene una cadena ligera, que se llama alfa, y la porción terminal de la cadena pesada y de la cadena ligera también están hechos de piececitas B, D y J, otras piezas diferentes que los anticuerpos. ¿Sí me explico o no? Por lo tanto, los linfocitos T en el timo, los linfocitos B en la médula ósea, pero los linfocitos T en el timo, hacen un proceso de recombinación genética. Y ese proceso de recombinación genética que hacen en el timo, ¿a qué los lleva? A que un linfocito T tiene un receptor de células T con cierta estructura tridimensional, otro tiene un receptor de células T con otra estructura tridimensional, otro tiene otro receptor de células T con otra estructura tridimensional, y así hay millones de linfocitos T, cada uno de ellos con un receptor de células T. ¿Y cómo se produjo la recombinación de los receptores de células T? De manera que azarosa. Por lo tanto, tengo receptores de células T que embonan ¿con qué? Con cualquier tipo de péptido. Ahora fíjense, para que un linfocito T pueda ser estimulado, después vamos a ver cuál va a ser la consecuencia de la estimulación, pero para que pueda ser estimulado y responda inmunológicamente, su receptor de células T, fíjense bien, su receptor de células T debe de embonar en la periferia. ¿Con quién? Con la molécula de histocompatibilidad, que no es extraña. Esta es la molécula de histocompatibilidad propia. Y en la porción central, ¿con quién debe de embonar? Con el péptido, que se supone que ese péptido sí debe ser extraño. ¿Sí me explico o no? No voy a meter ahorita en todos los detalles. Pero cuando en el timo los linfocitos T se están generando por recombinación genética, quiere decir que están generando que uno está haciendo un receptor de células T con una estructura tridimensional, otro está haciendo otro receptor de células T con una estructura tridimensional, otro está haciendo un receptor de células T con otra estructura tridimensional. Fíjense lo que hacen otras células en el timo. Le dicen, oye, yo voy a tomar proteínas propias, las voy a meter adentro de mí, las voy a hacer cachitos y te voy a presentar los péptidos derivados de las proteínas propias a tu receptor de células T azarosamente recombinado. Como esto recombinó azarosamente, va a haber receptores de células T que embonan en esta porción con los péptidos derivados de proteínas propias, ¿sí o no? ¿Qué creen que les va a pasar a esos linfocitos T que embonen con los péptidos propios? Van a ser eliminados. ¿Por qué? Para que no haya respuestas autoinmunes. Porque cuando un linfocito T salga a la circulación del timo, es porque lleva un receptor de células T que no embona con ningún péptido derivado de proteínas propias. Eso sí, pueden embonar con péptidos derivados de proteínas extrañas. ¿Me siguen o no? Vamos a suponer que este péptido es un péptido de una proteína de micobacteria. El macrófago saca el péptido de la micobacteria y está en un lugar, ese macrófago, a donde pasan muchos linfocitos T. Y la mayor parte de los linfocitos T tienen un receptor de células T que no va a embonar con el péptido de micobacteria. Pero eventualmente va a haber un linfocito T que embone con el péptido de micobacteria. ¿Por qué? Porque las combinaciones que se hacen son millones. Hay millones de receptores de células T diferentes y va a haber uno que embone con el péptido de micobacteria. Si ese péptido fuera propio, ¿habría un linfocito T que embona con el péptido propio? No, porque todos aquellos linfocitos T, durante su generación en el timo
que desarrollaron un receptor de células T que embonaba con el péptido propio, con los péptidos propios, con miles de péptidos propios, fueron eliminados. ¿Sí me explico o no? ¿Cuáles dejé salir? Los que no embonan con péptidos propios. Si este fuera un péptido derivado de una proteína propia, ¿el macrófago encontraría un linfocito T que tenga un receptor de células T que embona con él? No, no lo encontraría. ¿Por qué? Porque ese que embonaba con el péptido propio fue eliminado desde el momento en que se estaba formando. Pero si es un péptido derivado de una proteína extraña, ¿va a encontrar un linfocito T que embone con él? Sí. ¿Entienden? Entonces el macrófago le va a decir, oye, te presento este péptido, ¿qué te parece? Entonces llegan muchos linfocitos, usted dice, no, yo no embono, yo no embono, yo no embono. Y de pronto llega uno que dice, yo sí embono. ¿Qué quiere decir? Que él sí embona con este péptido. ¿Quiere decir que el péptido es propio o que es extraño? Quiere decir que es extraño, porque si fuera propio, el linfocito T que generó un receptor que embonaba con ese péptido no existiría en la circulación, hubiera sido eliminado desde que se hubiera formado. 2 minutos entre ustedes. En la circulación